Hola, bienvenidos a la Neta de Neto. Como lo hemos venido anticipando en las redes sociales, hoy vamos a abordar el tema de cómo afecta la guerra en Ucrania en las inversiones. Cuando ha existido un conflicto bélico, normalmente los mercados tienden a presentar mayor volatilidad que lo normal, generando pasajes de incertidumbre y en ocasiones, por qué no decirlo, de pánico. Hoy vamos a abordar este tema más a profundidad para ver qué se puede hacer en estas condiciones. Te invito a seguirme, a darle like si es que te gusta mi contenido y a escribirme, a mandarme tus comentarios porque de ellos yo me alimento para saber qué tratar en los próximos episodios. Acompáñame. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento contando dinero. Solo queda la angustia del tiempo perdido juntando dinero. En el tiempo que llevo de operar los mercados, he llegado a pensar que el mercado financiero es un ser vivo, un ser que tiene sentimientos, emociones, que piensa, que tiene un razonamiento. En ocasiones se encuentra pasible, otras ocasiones se encuentra eufórico y otras ocasiones se encuentra muy negativo. Todas estas características se encuentran traducidos en algo que se conoce como la psicología del mercado. Ahora estás mirando en la pantalla un gráfico que lo explica mejor. Si tú ves el punto más alto de un movimiento en un gráfico de cualquier activo financiero, se le conoce como euforia. Personalmente creo que ese momento lo tocamos en los índices bursátiles, sobre todo norteamericanos, entre los meses de noviembre y diciembre del 2021. Ahí el mercado tocó un máximo. Y bueno, mirando nuevamente el gráfico que estás apreciando en pantalla, podrás ver cómo vamos pasando por diferentes etapas. Algunas de ellas se le conocen como de pánico. Yo creo que ese momento se vivió hace unos días, cuando el mercado entró en uno de sus puntos bajistas. Pienso que estamos cercanos a una capitulación, es decir, cercanos también a encontrar un piso en el mercado. Yo sé que adivinar el futuro hasta ahora es cosa de ficción, nadie lo ha logrado. Pero bueno, tratando de dar una opinión, creo que nos encontramos cerca de ese proceso. Y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Una de las cosas fascinantes que tienen los mercados financieros es que existe una gran cantidad de información, un control estadístico que se lleva minuto a minuto y que te permite acudir a él cuando quieres saber qué es lo que está pasando. Existen gráficos, existe información, existen track records, en fin, cantidad de información. Ahora te estoy proyectando una gráfica muy interesante. Esta gráfica muestra qué ha pasado con el Dow Jones cuando han existido conflictos bélicos en el siglo pasado y principios de este. Veamos cómo en la Segunda Guerra Mundial el índice Dow Jones Industrial cayó cerca del 42%, siendo la caída más grande que se ha presentado en un conflicto bélico. Y en otros conflictos en donde no ha habido una guerra, vamos a decirlo, de carácter que involucre a muchos países, sino que más bien son guerras entre dos países, las caídas van entre el 7 y el 22%. Y estos eventos también tienen una duración. Por ejemplo, el promedio en este tipo de conflictos es de aproximadamente 3 meses, quitando obviamente el tema de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el evento pues más importante en cuanto a duración y caída de los mercados. Al momento que estoy grabando este video, el índice industrial Dow Jones ha tenido una caída del 12.6%. Cierto es que empezó a caer desde muy finales del año pasado y después vino el conflicto. Pero bueno, en términos prácticos, de su máximo al día de hoy, traemos una caída del 12.6%. Y el conflicto entre Ucrania y Rusia
tiene aproximadamente 3 semanas de haberse iniciado las hostilidades. Todo esto te lo platico porque podemos concluir que incluso en los peores conflictos, el mercado llega a tocar un piso y de ahí iniciar una gran recuperación, como podrás verlo generalmente en los otros conflictos. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bueno, pues tal vez en el promedio bajo de estos, lo cual nos hace pensar que estamos empezando ya a tocar un punto atractivo de compra si es que este conflicto no se alargara en cuanto a duración. Vamos a ver otros elementos importantes a considerar. Las características fundamentales que tiene este conflicto entre Rusia y Ucrania que preocupa a los mercados son las siguientes. En la crisis financiera de 2008, los bancos centrales como la Fed y el Banco Central Europeo utilizaron una serie de mecanismos como bajar a cero las tasas de interés, recomprar bonos y, en resumen, dar liquidez a sus respectivos mercados, inyectando dinero. Estas medidas de manera intermitente siguen hasta la fecha, por diferentes eventos que han transcurrido desde el 2008, siendo el último la pandemia. Dicho de otra manera, sin estas acciones, las principales economías hubieran colapsado y en la medida que se retiran estos estímulos, los mercados podrían experimentar volatilidad. Es decir, pensemos en un paciente que está grave, entra a terapia intensiva y le ponen una serie de condiciones y equipos médicos para levantarlo, para evitar que fallezca. E imagínate que ese paciente lleva más de 10 años en terapia intensiva. Así es como han estado las economías. Nunca pierdas de vista esto. Ahora vivimos un proceso inflacionario que ya se extendió más de lo esperado y se está acentuando por la guerra, lo cual inevitablemente obliga a los bancos centrales a iniciar un proceso de alza en tasas. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, la Fed ha decidido subir su tasa 1/4 de punto, que si bien no alivia la situación, marca un claro cambio de tendencia que de extenderse en duración y en cantidad de aumentos podría poner en riesgo el desempeño de las bolsas, ya que perderían atractivo si las tasas de la Fed, la tasa de la Fed en Estados Unidos, llegara a estar por arriba de un 2.5%. Creo que arriba del 2 empieza ya a sentirse una presión bastante preocupante. Por otro lado, es importante también mencionar que nos encontramos en un momento en que el poder geopolítico que ejercía Estados Unidos en las últimas décadas, hablamos concluyendo la Segunda Guerra Mundial, ha tenido que ser compartido con otras dos grandes superpotencias. Estoy hablando de Rusia y de China. Es decir, hasta hace unas décadas, quien imperaba en el mundo eran los Estados Unidos y ahora estamos viendo emerger dos grandes potencias. Aunado a ello, nos encontramos con que, así como Rusia ha mantenido diferencias con Ucrania, China también tiene grandes diferencias con Taiwán, una economía muy importante para el mundo, porque entre otras cosas es ahí donde se produce la mayor cantidad de chips que se ocupan prácticamente en todo, desde electrodomésticos hasta teléfonos celulares, computadoras, equipos médicos o teléfonos celulares. Todo esto te lo comento porque debemos entender que para que el mercado encuentre un nivel de piso, o como decimos, toque fondo, debemos de considerar que el conflicto empieza a encontrar una salida en los próximos días o semanas, que el alza de tasas de interés no sea abrupto, que sea programado y que no se salga de control. Y que China no inicie hostilidades con Taiwán. La combinación de estos eventos de manera negativa podría hacer que el mercado pudiera tener más volatilidad hacia adelante. Si solo aislamos el conflicto, al parecer en su impacto a los mercados, está encontrando ya una zona que se empieza a ver atractivo empezar a comprar.
pero quise comentarte todos los elementos de riesgo que hay alrededor, que no debemos de perder de vista y que seguramente tendrán su incidencia ya sea positiva o negativa en los mercados. Después de lo que te he comentado, seguramente te estás preguntando qué hacer con tus inversiones. Es importante entender que este conflicto entre Rusia y Ucrania presiona en primera instancia los precios de las materias primas o commodities. Nota en los gráficos el peso que tiene en la producción de petróleo, oro y cereales países como Estados Unidos, China, desde luego que Rusia y Ucrania. Este último, básicamente, en la producción de cereales. Por lo que si el conflicto se acentúa y dura más tiempo, es posible que volvamos a ver alza en los precios de estos productos, de estas materias primas. Respecto a la renta variable, y tomando como referencia el índice Standard & Poor's 500, este podría haber ya alcanzado mínimos alrededor de la zona de 4.100 puntos. Pero si lo vuelve a buscar y lo rompe a la baja, posiblemente veamos intente buscar zonas de aproximadamente 3.500 unidades. Esto en primera instancia, porque si se lleva a ese nivel, podría llegar a bajar a niveles de 3.200 puntos. Es importante estarle dando seguimiento. Dicho de otra forma, si estás fuera del mercado y en base a tu perfil de inversionista, no sería mala idea empezar a comprar renta variable, sobre todo norteamericana, en índices, ya sea de los índices principales como el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, o en índices sectoriales. A mí me gusta el de tecnología, por ejemplo. Si ya estás dentro del mercado y traes una pérdida, no te desesperes. Yo te sugiero mantener. Claro, tú tienes la última decisión en base a tu aversión al riesgo. Pero creo que mantener vale la pena, porque como te mostré en los gráficos anteriores sobre el comportamiento de los índices en otras guerras, finalmente termina encontrando un nivel y dándose la vuelta rápidamente. Creo que vale la pena esperar a validar los niveles que ya tocó hace unos días y ver si ese es el piso o si vuelve a vulnerarlos para buscar un piso un poco más abajo. Si tienes la visión de que esto puede bajar aún más y que se puede complicar más de lo que incluso te estoy mencionando, sé que otros analistas financieros tienen algunos escenarios más negativos del que yo te estoy mostrando. Pues entonces considera los commodities como el petróleo, el oro y los cereales como un buen refugio. Ya te mencioné las razones de por qué esto puede verse presionado si el conflicto dura más. ¿Qué te parece? Personalmente estoy tomando posiciones con horizonte de mediano plazo, de momento en índices norteamericanos. Vamos a ver cómo se comporta el mercado en los próximos días. Estaremos muy atentos y a través de la neta de Neto estaremos platicando este desarrollo de este terrible conflicto para la humanidad entre Rusia y Ucrania. Desde la neta de Neto, deseo que este conflicto pronto llegue a su fin, que estas dos naciones, la OTAN y los demás países que están involucrados en el conflicto, decidan llegar a un acuerdo pronto. La población civil no merece toda esta escalada de violencia. Esperemos que así sea. Quiero platicarte que este canal de la neta de Neto es patrocinado por la cafetería Forum Coffee, que se encuentra en La Noria, en la ciudad de Puebla, en México. Esta es una cafetería temática de la música, donde además de encontrar toda la variedad de productos fríos y calientes y alimentos que tiene una cafetería convencional, cuenta con un foro, con un espacio escénico pequeño, acogedor, donde podrás escuchar los fines de semana y ver también diferentes representaciones escénicas de artistas emergentes. Hay cantautores, hay bandas de rock, hay también comedia, hay teatro, hay poesía, en fin.
una gran cantidad de experiencias para que te lo pases lo mejor posible. En redes sociales ubícala como Forum Coffee y encontrarás toda esta información. Nuevamente te invito a que me escribas, a que me des tus opiniones de qué te están pareciendo estos contenidos, para trabajar en ello y poder cada día o cada semana, mejor dicho, brindarte lo mejor en materia de comentarios de cómo fortalecer tu patrimonio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero.